Unidad 3. Reacciones químicas y estequiometrías. En esta parte vamos a ver el subtema reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Para comenzar a explicar este subtema, vamos a considerar el siguiente ejemplo, en donde vamos a suponer que tenemos una ecuación para preparar un emparedado. Este va a consistir en 2 panes más un queso, y de esta manera vamos a obtener un emparedado. Bien, si ahora necesitamos, o digamos tenemos 10 panes y 7 quesos, ¿cuántos emparedados podemos obtener? En esta nueva ecuación vamos a determinar aquella sustancia o aquel componente que va a ser el limitante, el que nos va a limitar de obtener una mayor cantidad de productos. Bueno, en esta ecuación vemos que como cada emparedado lleva 2 panes y un queso, vemos que el reactivo limitante van a ser los panes y el queso va a ser el reactivo en exceso. Esto nos va a generar o vamos a producir 5 emparedados que van a ser el rendimiento. De la misma manera, pero ahora vamos a utilizar ecuaciones químicas que estén balanceadas las cantidades de átomos para determinar cuánto reactivo se consume y cuántos son los productos que se generan. ¿Cuáles van a ser esas cantidades? Como hemos visto en el subtema anterior, en esta parte vamos a relacionarlo en cantidades de moles. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene una mezcla donde se cuenta con 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno y se hace reaccionar para formar agua. Bien, aquí vamos a determinar cuántos moles de agua se producen a partir de esas cantidades que nos están dando. Ok. Necesitamos verificar primeramente que la ecuación química esté balanceada en las cantidades de cada átomo del lado de los reactivos y en el lado de los productos. Lo mismo que tenemos con las cantidades de oxígeno y de hidrógeno. Muy bien. Vamos a construir una tabla donde vamos a señalar las cantidades que tenemos inicialmente, o sea, previo a la reacción. Contamos con 10 moles de hidrógeno, 7 moles de oxígeno e inicialmente pues no tenemos nada de moléculas de agua. Si suponemos que es el hidrógeno el que se consume totalmente, por lo tanto vamos a tomar esa cantidad y le vamos a poner con un signo menos. O sea que estaríamos consumiendo la totalidad de las cantidades de moles que tenemos inicialmente. A través de las relaciones estequiométricas y los coeficientes de las ecuaciones químicas, vamos a obtener cuántos moles se consumen de oxígeno. En este caso tenemos aquí la operación, 10 moles de hidrógeno que se consumen totalmente y los coeficientes de la ecuación es, se consume 1 mol de oxígeno con 2 moles de hidrógeno. Esto nos da una cantidad de 5 moles de oxígeno. De la misma manera, si queremos conocer la cantidad de productos que se estaría generando al consumirse
estos 10 moles de hidrógeno? Bueno, tenemos 10 moles de hidrógeno, se produce 2 moles de agua, al consumirse 2 moles de hidrógeno. Esto nos da un total de 10. ¿Okay? Aquí, si pueden ver, se está colocando con signo positivo porque esto es la cantidad que se está produciendo. Y aquí, de este lado, en el lado de los reactivos, va con signo negativo porque es lo que se estaría consumiendo o se estaría disminuyendo. Realizamos posteriormente la sumatoria para obtener las cantidades finales. Inicialmente tenemos 10, en el cambio se usaron los 10 moles, por lo tanto al final tenemos 0. Inicialmente para el oxígeno tenemos 7, se consumen 5 y al final tenemos 2. Inicialmente se tenía 0 moléculas de agua, luego se produjo 10 y al final vamos a tener 10. De aquí podemos observar rápidamente cuál va a ser el reactivo limitante. En este caso va a ser el hidrógeno. El reactivo que llamaremos en exceso sería el oxígeno con 2 moles que quedarían sin reaccionar. Y el rendimiento de esta reacción sería el agua con 10 moles. Un reactivo limitante se va a consumir totalmente en una reacción química y una vez que se agota, la reacción se detiene y esto va a limitar la cantidad de los productos que se van a formar. Tenemos el siguiente ejemplo. El proceso comercial más importante del nitrógeno del aire en compuestos nitrogenados se basa en la reacción de nitrógeno más hidrógeno y esto va a producir amoníaco. Bien, esto sería la reacción. Necesitamos verificar que esté balanceada. Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y en el lado de los productos 2 átomos de nitrógeno. Tenemos 6 átomos de hidrógeno en los reactivos y 6 átomos de hidrógeno en los productos. Nos preguntan cuántos moles de amoníaco se puede formar a partir de 3 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Bueno, aquí no nos dicen cuál es el reactivo limitante, por lo tanto vamos a determinar a través de las relaciones estequiométricas cuál sería el reactivo limitante. Tenemos el número de moles de hidrógeno requerido para el consumo total de 3 moles de nitrógeno. Vamos a suponer entonces que es el nitrógeno que se consume totalmente. Tenemos 3 moles y de la ecuación química obtenemos los coeficientes de 3 moles para hidrógeno que se emplean con 1 mol de nitrógeno. Obtenemos que se requieren 9 moles de hidrógeno. Pero como en la reacción solo se cuenta con 6 moles de hidrógeno, por lo tanto el nitrógeno no va a ser el reactivo limitante, sino que el reactivo limitante va a ser el hidrógeno. Muy bien. Esto lo podemos expresar a través de una tabla. Escribimos la ecuación química que esté previamente balanceada. Escribimos las cantidades iniciales de 3 moles de nitrógeno, 3 moles, 6 moles para el hidrógeno y 0 moles que se tienen como producto para el amoníaco. Bien, en el cambio, nosotros ya determinamos que si se emplean estos 3 moles, necesitaríamos 9 moles de hidrógeno. Por lo tanto, esto no es el reactivo limitante, entonces vamos a utilizar como reactivo limitante el hidrógeno.
se consumen 6 moles y vamos a calcular cuántos moles de nitrógeno se van a utilizar. Y en este caso tenemos aquí la operación, son 6 moles que se tienen y se requiere 1 mol de nitrógeno para que reaccionen 3 moles de hidrógeno. Obtenemos esto en total 2 moles de nitrógeno, que es lo que vamos a colocar aquí con signo negativo porque es lo que se está consumiendo. Y luego, a partir de esos 6 moles de hidrógeno que se han consumido totalmente, vamos a calcular con la relación de los coeficientes de la ecuación balanceada. Son 2 moles de amoníaco entre 3 moles de hidrógeno. Esto nos da 4 moles de amoníaco. Realizamos las operaciones aritméticas. Tenemos 3 menos 2, 1 mol, 6 menos 6, 0 mol, y 0 más 4, 4 mol. De aquí podemos observar cuál es el reactivo en exceso, en este caso el nitrógeno. El reactivo limitante es el que queda en 0 y el rendimiento será de 4. Para calcular el rendimiento teórico, esto es la cantidad de producto que se forma según los cálculos estequiométricos cuando reacciona todo el reactivo limitante, y el rendimiento real va a ser aquella cantidad de producto que se obtiene realmente después de llevar a cabo la reacción y medido a través de procedimientos metodológicos en laboratorio. Es importante recordar que el rendimiento real será menor que el rendimiento teórico. Esto se va a deber a los diversos procedimientos en los que se lleva a cabo la reacción y el procedimiento que se aplica para medir esas cantidades, los cuales pueden generar ciertos errores y por lo tanto no vamos a obtener la misma cantidad de un rendimiento real y un rendimiento en base a la teoría. Por lo tanto, para calcular el rendimiento teórico podemos utilizar la siguiente fórmula para conocer el porcentaje de rendimiento. Esto se obtiene al utilizar la división del rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. Por ejemplo, el ácido adípico es un material empleado en la producción de nylon. Se fabrica comercialmente por una reacción controlada entre el ciclohexano y el oxígeno. Nos dan la reacción química y hay que balancearla. Partiendo de una reacción de 25 gramos de ciclohexano y que este es el reactivo limitante, calcular el rendimiento teórico del ácido adípico. Si se obtiene 33.5 gramos de ácido adípico de la reacción, calcular el porcentaje de rendimiento. Bueno, primeramente en el primer paso es partiendo de esa cantidad de reacción del ciclohexano, y que es el reactivo limitante, vamos a conocer el rendimiento teórico, o sea, la cantidad que se puede producir de ciclohexano. Bueno, tenemos 25 gramos de ciclohexano y usamos el peso molecular del ciclohexano. En un mol de ciclohexano hay 84 gramos. Luego usamos las relaciones que van a ser los coeficientes de la ecuación química. 2 moles de ciclohexano son 2 moles del ácido adípico entre 2 moles de ciclohexano por 1 mol del ácido adípico, y este tiene un peso de 146 gramos de ácido adípico.
realizamos las operaciones para obtener el peso o el rendimiento teórico del ácido adípico. Y para calcular el rendimiento de esta reacción, vamos a dividir los 33.5 que obtuvimos entre la cantidad o el rendimiento teórico por 100 y obtenemos el valor en porcentaje del rendimiento de esta reacción del ciclohexano con el oxígeno. Esto podríamos entenderlo como una eficiencia que se tiene del procedimiento para obtener el ácido adípico a partir del ciclohexano. O sea que únicamente en esa reacción vamos a obtener el 77% de la cantidad calculada teóricamente.